hacer. Y una cosa que esta se la voy a decir a los cubanos de allá que apoyan a las políticas del gobierno y que están con el gobierno, llámense comunistas, cederistas, vanguardia, como candela, militantes, lo que sea. Hacer, mira, les voy a pedir que no vengan más a mi página, echarle la culpa al bloqueo. Por favor, limítense a pensarlo, pero no me lo escriban, porque están insultando mi inteligencia. Hacer. Yo parezco como mierda. Yo parezco como mierda. No lo soy, ¿eh? Yo les canto las verdades y las 40 a los cubanos de la extrema derecha aquí en el exilio. Pero ustedes son los principales responsables. No son los aquí en el exilio, son ustedes. Sobre todo los que apoyan las políticas del gobierno cubano. Sobre todo los que creen que de verdad el bloqueo es el culpable. Porque por esa actitud es que Cuba va para atrás y para atrás y para atrás. Porque ustedes creen que resolviendo, echándole la culpa a un bloqueo, ya se resuelve todo el problema. No. En primera, eso es un error. Si fuese bloqueo de verdad, ustedes ya deberían hace rato estar negociando con los americanos, porque eso es lo que debe hacer un gobierno. Pero lo peor es que no es el bloqueo, ¿eh? Nunca ha sido el bloqueo. El bloqueo estuvo ahí por 30 años y Fidel, nada más que se acabó el campo socialista, desapareció el cambio, o sea, desaparecieron los únicos mercados que tenía Fidel, empezó a echarle la culpa en la ONU al bloqueo. No, 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 que yo era grandecito ya en esa época. No me vengan con esos insultos a la inteligencia. No, 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 pero además Fidel, el propio Fidel, le demostró a ustedes en sus caras que el bloqueo nunca fue un problema. ¡Nunca! ¿Qué? El turismo. Fidel levantó una industria turística de cero literalmente y llegó a estar entre las más poderosas del Caribe. Y el bloqueo ahí, ¿qué pasó? Cuéntenme. ¿Vieron? Y el comercio, el bloqueo no se mete en el comercio. ¿Por qué Cuba no tiene comercio? ¿Por qué no tiene comercio? Nadie le quiere vender a Cuba porque no paga para atrás los préstamos. ¿Y por qué no paga? Porque el gobierno no tiene dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? No tiene nada que ver con el bloqueo. No tiene dinero porque al gobierno cubano no le conviene que el pueblo tenga dinero. Cuando empezó la industria turística, pudo haberse creado la primera clase media en Cuba después del 59. ¿Y qué pasó? A Fidel, al gobierno cubano, yo digo Fidel porque era Fidel, ¿me entiendes? Fidel era el 100% del gobierno cubano. Cada empleadora, cada empresa turística extranjera le pagaba por empleado, vamos a suponer, 1.200. El gobierno cubano cogía el dinero y ¿qué le daba al empleado? 100. Y se quedaba con todo lo demás. Perdóname, pero las razones por las que Cuba se ha ido a la mierda es por eso, por esa política, porque le tienen pánico a la economía del mercado. Por eso están como están. ¿Por qué China y Vietnam, siendo más comunistas que Fidel, no están en esta situación? Porque se dieron cuenta que la economía del mercado era lo único que podía solucionarlo, que el socialismo en el sistema económico es una mierda, no funciona. Cuba es la viva muestra de eso, ¿me entienden? Pero ustedes defienden eso. Entonces ustedes sí son los principales responsables. No vaya a pensar que porque yo critico a los apingos extrema derecha cubanos del exilio, no, 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 les estoy quitando la culpa a ustedes. Ustedes son los principales responsables. ¿Ok? Y ya, y no quiero más bloqueo en mi página porque hacer hasta cuándo con el bloqueo crezcan como pueblo. No le echen más la culpa al bloqueo que Fidel le demostró que no es el bloqueo, son ustedes. Ustedes, porque al final ustedes apoyan lo que hace el gobierno cubano. El bloqueo, sí, el bloqueo está ahí. ¿Pero qué? ¿Y qué? Es el bloqueo interno. Ese que siempre ha jodido a Cuba desde que desapareció, por supuesto, el campo socialista. No el bloqueo americano. No joda. Y les vuelvo a repetir, si de verdad fuese el bloqueo, entonces el gobierno cubano es más culpable todavía. Porque lo principal que tiene que hacer un gobierno es velar por el bienestar de su pueblo. Y si ese bloqueo sería y fuese, si fuese el verdadero culpable, hace rato tenían que haberse sentado a negociar con Estados Unidos, como hizo Vietnam, que perdió la mitad de su población masculina, pero se sentó a negociar, decir, oye, bro, dime, ¿qué podemos hacer para que me quite el bloqueo? El pueblo necesita comer rico. ¿Cómo puedes quitarme el bloqueo? Y enseguida se ponen de acuerdo. Ah, pero no, no. ¿Qué cosa es más fácil? Oh, vamos a ir, vamos a resistir. Y por otro lado, cuando el troll le quita el petróleo, nos van a matar. Entonces, se peina o se hacen papelito. Ve que lo están manipulando del lado allá. Igual que del lado acá. Los cubanos del exilio de la derecha los manipulan igual. Pero los responsables son ustedes. Son ustedes los principales responsables. Los de aquí tienen parte de culpa, pero los responsables principales son ustedes. Ni un bloqueo más, por Dios. Los voy a bloquear en las redes sociales. Dale, hacer, cuida, pin mierda, que pueblo más brutos. Dale, dale.